sido muy leal a Jorge Quiroga Ramírez. Una vez que la extinta Podemos dejó de hacer política, muy poca gente se quedó al lado de Tuto. Hoy permanece al lado de él y es candidato a primer senador por el PDC. La pregunta es, ¿por qué no fuiste candidato a primer diputado? Que quizás hubiera sido más seguro. Buenas noches, bienvenido, Yamal. Patato, muy buenas noches, encantado de estar nuevamente en el gobierno. He sido 3 veces candidato, una de ellas el 2004, casi hace 10 años atrás, a la alcaldía con una agrupación que formamos que se llamaba Primero Cochabamba. El 2005 Tuto me invita a ser parte del equipo junto contigo a formar Podemos. El 2006 fui candidato a la Asamblea Constituyente y fui elegido por la circunscripción del centro en Cochabamba, y posteriormente he sido candidato a Conteco y también gané, más allá de algunas cosas que sucedieron en esta última elección, donde me inhabilitaron faltando un día para las elecciones. En el tema de Tuto, tengo el privilegio de trabajar con él desde el año 2005, desde el año 2006 que fui constituyente, una relación mucho más cercana, y efectivamente cuando se disuelve la alianza electoral PDC-Podemos, muy pocas personas se quedan con Tuto y yo soy uno de los que se queda, porque sigo creyendo que Tuto es uno de los hombres más inteligentes que existe en este país en el ámbito de la política, y que creo que tanto él como Bolivia merecen una oportunidad de que él gobierne Bolivia y que los bolivianos nos sintamos orgullosos de la presidencia. Como tú decías, en el caso de Cochabamba podría haber sido lo más cómodo ir como primer diputado. Además había una imposibilidad producto de las regulaciones de la Corte que obligaban a que en los departamentos donde hay diputados impares se comience con una mujer, y ahí nos acompaña una valiente cochabambina, una extraordinaria mujer y además una gran parlamentaria. Yo creo que la única, junto con Carmen Eva González, que tenían todo el derecho de regresar al Parlamento, doña Norma Pierola, a quien además aprovecho de saludarla por este medio, y siempre he sido de retos, así que decidí asumir la invitación para ser primer senador por Cochabamba. Esta es la candidatura, la elección que tiene menor cantidad de oferta al país. Desde los 14 frentes políticos que terciaron el año 2005, hoy son 5 del 2014. Suena medio paradójico que a pesar de ello, la gente de a pie en la calle dice: ¿por qué la oposición presenta tal cantidad de alternativas que va a originar un voto disperso que favorecería en este caso al partido en función de gobierno? Mira qué paradójico. A ver, lo que pasa es de que primero que hay que distinguir, y eso es algo que yo recalco mucho, quiénes son los verdaderos opositores. Es decir, yo con todo respeto no considero que el movimiento Sin Miedo sea un opositor. Yo estuve en la Calancha mientras ellos aprobaban el texto de la Constitución en la Calancha y mataban a 3 jóvenes en Sucre. Yo estuve en Oruro, donde casi nos matan a los que de la oposición que fuimos, y ahí estaban aprobando como socios del movimiento al socialismo. Fueron parte del gobierno y yo sinceramente no creo que sean opositores. Alguien los ha calificado como el más B, digamos, es decir, porque parece que su única oferta y es que está todo bien, lo único que está mal es de que Juan no sea el presidente, digamos. O sea, entonces, a ver, haremos un recuento del trabajo que han hecho cada uno de estos. El único que ha presentado una demanda internacional contra la inconstitucional postulación de Evo Morales ha sido Tuto Quiroga. Y Tuto ha pedido que los demás se adhieran o que por su cuenta presenten unas demandas, porque está violando la Constitución, está violando lo que nosotros votamos el año 2009, y resulta que nadie se ha adherido y nadie se ha pronunciado respecto a eso. Entonces algunos han decidido calificarlos como opositores funcionales. Tuto lo ha dicho con absoluta claridad: él no quiere ser candidato, él quiere ser presidente, y él no quiere tener bancadita, él quiere que lo derrotemos al movimiento del socialismo en las elecciones.
Entonces, lamentablemente otros tienen otra visión de la política, que es simplemente ocupar unos ciertos espacios, y si te das cuenta, eso encadena perfectamente con la primera pregunta que tú me hacías. Es decir, lo lógico sería asegurarme una peguita. No estamos para asegurarnos una peguita, Patato. Estamos para enfrentar a un proyecto que es abusivo, que es intolerante, que ha sido bastante condescendiente con el narcotráfico en el país, producto de la protección que hay sobre los cocaleros, un proyecto que no respeta los derechos humanos, que no respeta la justicia, que no nos da seguridad, que no nos da libertad y que está despilfarrando los recursos de la mejor época de bonanza económica que ha tenido el país a lo largo de toda su historia. Entonces, esa yo creo que es una de las diferencias sustanciales, y sin duda a Tuto no le van a poder decir que va a pactar con el movimiento al socialismo, porque en el periodo que Tuto fue presidente, él fue el único que logró disminuir en un 80% el narcotráfico en el país. Y todos sabemos que más del 97% de la hoja de coca del Chapare se va directamente al narcotráfico, y que el presidente Morales sigue siendo presidente de las 6 federaciones del trópico de productores de hoja de coca. Así que hay diferencias muy grandes, no solamente de visión de país, sino en temas centrales que hacen al futuro de nuestro país. ¿Por qué crees tú que Tuto puede, a pesar de que ha partido tan tarde, lograr como quizás una hazaña, empezar tan relegado y poder llegar en condiciones de poder disputar la presidencia, una segunda vuelta, o ser el partido más votado de la oposición? ¿Por qué crees tú que puede lograr eso si los demás partidos están ya tan consolidados y el PDC no tiene, digamos, la estructura ni la infraestructura económica que tienen otros? Bueno, está claro que nosotros no tenemos millones ni de una fábrica ni del gobierno, pero lo que tenemos son razones, y sin duda tenemos al mejor candidato que tiene Bolivia, que es don Tuto Quiroga. Porque cuando tú lo escuchas a Tuto explicar nuestra propuesta, cuando tú lo escuchas a Tuto hablar y soñar con un futuro, está absolutamente claro que es la única alternativa que tenemos los bolivianos para tener una Bolivia diferente. Eso es lo que hace que yo todo este tiempo haya continuado a su lado, y voy a continuar a su lado, porque creo en su liderazgo, que además es un liderazgo nacional. El Tuto tiene la ventaja de que lo conoce más del 87% de los bolivianos. Salvo el presidente Morales, nadie en el país tiene ese nivel de conocimiento. Y nadie en el país conoce, te garantizo, ahí sí le gana a Evo Morales, conoce tan bien la realidad de todo el país, de cada uno de sus rincones, y cuáles son sus necesidades y cuáles son las apuestas que deberíamos hacer hacia el futuro. A ver, en el caso de los 9 años ya que lleva Evo Morales como presidente, nos prometieron industrialización, y lo único que se ha industrializado es la coca del Chapare, y se ha transformado en cocaína. No se ha industrializado una molécula de gas, no se ha industrializado un gramo de litio, no se ha industrializado un gramo de hierro del montón. No se ha hecho nada con esta bonanza económica, que solamente es producto de los precios internacionales de las materias primas, y que Evo Morales ha heredado, producto de lo que hicieron las anteriores gestiones de gobierno, con las cuales además Evo Morales nunca estuvo de acuerdo. Hay que recordar que por la famosa nacionalización, entre comillas, del gas, lo único que es la aplicación de la ley de hidrocarburos, que fue aprobada por don Armando Bacadíes, que en paz descanse, y a la cual se opuso el movimiento al socialismo, emergente de un referéndum que lo hizo don Carlos Mesa, y donde el movimiento al socialismo hizo campaña por el no a las preguntas 4 y 5, y en la pregunta 5 se decía específicamente si el pueblo estaba de acuerdo en subir los impuestos o las regalías al 50%, y además se especificaba el destino de esos recursos. No se ha destinado a educación, no se ha destinado a salud. En Cochabamba vivimos todos los días el drama de miles de cochabambinos o miles de bolivianos que tienen que acudir al hospital Viedma y ser atendidos en los pasillos, niños con cáncer, Patato, que tienen que ser atendidos en los pasillos, que no tenemos ni siquiera un espacio para los niños. No hay un hospital del niño, el que se estaba construyendo hace más de 10 años sigue parado. Entonces resulta que, ¿cuál es el futuro que tenemos los bolivianos si el movimiento del socialismo continúa? No tenemos futuro. Es grave ver a la gente desilusionada cuando va a la universidad, darse cuenta que es más importante hoy en este país tener un
carnet de militante del movimiento al socialismo que un título profesional. Es decir, nos hemos olvidado de la meritocracia, todo es contratación por excepción sin licitación que promueve la corrupción en el país. Y en el caso específico de Cochabamba, hemos sido los más castigados con el olvido, porque resulta que a pesar de que Evo Morales le debe a Cochabamba toda su trayectoria política, no se han concretado ni Misicune sigue siendo Asicune, la guía de la integración hasta el día de hoy no se ha concluido, el tema del río Rocha hasta ahora no se resuelve, el tema de la basura en Cochabamba no está resuelto, el tema del transporte tampoco está resuelto, es decir, todos los problemas que tenemos los cochabambinos no han sido atendidos, a pesar de que el movimiento al socialismo tiene su mayor base electoral en Cochabamba. Entonces, yo creo que es hora de que los cochabambinos y en general los bolivianos nos sacudamos y de una vez comencemos a soñar con una Bolivia diferente, que se puede, pero la única manera de hacerlo es que este 12 de octubre venzamos al movimiento al socialismo, si se puede en primera vuelta, y si no, llevarlo a una segunda vuelta, y el único que te garantizo que va a poder hacer eso es Tuto Quiroga. ¿Somos inconformes los bolivianos? Te pregunto porque ni bien salen las listas de algunos partidos políticos y la gente dice, no, los mismos de siempre, una barbaridad. Salen las listas de otros, en este caso he visto del PDC, dicen, ¿quiénes son los candidatos? No los conoce nadie. Y uno reflexiona y dice, van los mismos, nos enojamos. Van nuevos, nos enojamos. Mira, yo me tragué ese discurso de que la gente quería gente nueva el 2004, es por eso que me lanzo a la alcaldía. Yo estaba seguro de que la gente quería gente nueva. Y después de que perdí de manera desastrosa, ¿no ve? Y cuando me acercaba a la gente y les preguntaba, y bueno, ¿qué había pasado? Me decían, es que no te conocemos, pues. O sea, entonces, es muy dura, la política es muy dura porque tiene muy pocos aplausos, muchísimas críticas, tiene un estigma además de que el político, por ende, por naturaleza es corrupto, es incapaz, solo quiere aprovecharse. Y la verdad es de que hacer política debería de ser, desde mi perspectiva, un privilegio y un honor. En mi caso, mi querido Patato, te juro que me siento privilegiado de poder optar por esta candidatura a la senaturía, por todo lo que desde mi perspectiva representa ser un senador, y ser senador de Cochabamba con muchísimo más orgullo. ¿Por qué? Porque yo soy del equipo de los convencidos, junto a Tuto, de que los que hemos tenido la oportunidad, gracias a la visión de nuestros padres, de estudiar afuera y el privilegio de servir a nuestro país, creo que tenemos la obligación de devolverle a nuestro país lo que nuestro país nos ha dado. Y es por eso que muchas veces mi mamá, que ojalá me esté viendo, me riñe siempre de por qué dejé mi profesión. Yo soy ingeniero civil, muy pocos saben también que soy ingeniero civil. ¿Por qué dejé de ejercer mi profesión y me dediqué a hacer política? Porque hay que tener un compromiso. Tengo un hijo que hoy tiene 15 años, que es mi mayor orgullo en la vida. Pero yo estoy convencido de dos cosas ahí, Patato. La primera es que estoy convencido que hay que pensar en qué país le vamos a heredar a nuestros hijos, pero también hay que pensar qué hijos le vamos a heredar a nuestro país. Y lo único que yo le quiero heredar son valores. Y lo único que le quiero heredar es que cuando uno se traza una meta, cuando uno está dispuesto a soñar, debe ir detrás de esos sueños y debe estar dispuesto a sacrificar varias cosas, entre ellos el tiempo que a veces uno le dedica a la familia, pero vale la pena construir país, vale la pena. Soy un constructor por naturaleza, mi profesión lo dice, soy ingeniero civil, hoy me toca construir país desde este escenario de privilegio, te vuelvo a reiterar. Y estoy segurísimo de que con el apoyo de la gente, con el cariño que la gente se expresa, vamos a poder cumplir este objetivo, que debería ser un objetivo de todos los cochabambinos. Una de las principales debilidades de las candidaturas es el tema de oferta programática. Yo de verdad te digo que si tú haces una selección de 100 personas en Cochabamba y que una de ellas sepa qué es lo que están proponiendo los candidatos, sería un milagro. De verdad creo que sería un milagro. Creo que seguimos siendo un país donde la gente vota por simpatías más que por programas. Y uno de los temas que creo que se debe
desarrollar de mejor manera es la presentación de propuestas y planes para que la gente comience también a distinguir unos de otros de acuerdo a la propuesta programática y la visión país que tiene. Estos minutos me gustaría que aproveches para decirnos qué es lo que piensa el PDC y principalmente la candidatura tuya y de Tuto Quiroga. A ver, es que tenemos un problema estructural en Bolivia. Y el problema estructural es que ningún gobierno ha tomado en serio el tema de la educación. Si yo provengo de una familia patato, que mi abuela era una señora de pollera, que no sabía leer ni escribir, que se casó muy jovencita, pero que decidió fijarse como objetivo que sus hijos iban a ir al colegio. Y fueron al colegio. Y salieron bachilleres. En el caso de mi madre salió bachiller en ese entonces se podía salir con una carrera técnica, salió bachiller y secretaria ejecutiva. Y mi madre compró el discurso de mi abuela y decidió que sus hijos no solamente iban a ser bachilleres, sino iban a ser profesionales. Y te juro que hizo los más grandes esfuerzos para que nosotros tuviéramos esa oportunidad que, gracias a Dios, la pudimos concretar. Entonces, si te das cuenta, en 3 generaciones hubo una movilidad no solo social, sino de visión en mi familia. Pero eso es el esfuerzo individual de una familia. El Estado debería de concentrar todos sus esfuerzos en tener educación de calidad, ¿no ve? Porque a mí me encanta citarlo al presidente Mujica del Uruguay, que dice: primero invertiremos en educación, segundo en educación y tercero en educación. Porque una sociedad culta es más difícil de ser engañada y de ser seducida ante proyectos totalitarios como el que vivimos nosotros. ¿En qué se centra nuestra propuesta de gobierno? Y el problema que tú decías es que muy poca gente lee las propuestas que se escriben. Nuestra propuesta tiene, digamos, 4 ejes fundamentales. Tiene que ver con seguridad, tiene que ver con justicia, tiene que ver con libertad y tiene que ver con progreso. Hoy vivimos con Jesús en la boca. Hace unos días, Patato, estábamos yendo justo al partido con mi hijo y uno de sus amiguitos. Pasó una moto y me quiso robar el celular y tuve que forcejear con el de la moto. Se cayó el celular al suelo, pero en plena Aniceto Padilla. Estás hablando de una calle que es totalmente transitada y mi hijo y su amigo se quedaron espantados de lo que pasó, y obviamente yo también nervioso de lo que había sucedido. O sea, si nos sucede eso aquí, imagínate, todos los días vemos en las noticias los niveles de inseguridad ciudadana que tenemos. Yo creo que es fundamental que restituyamos la presencia del Estado. Hay que profesionalizar a nuestra policía, hay que especializarla a nuestra policía, hay que dotarle de todos los insumos a nuestra policía, hay que modificar algunas leyes para que nos permitan tener sanciones severas con los reincidentes, y además hay que agregarle el tema de la acumulación de penas. Y en el tema de la justicia estamos igual o peor que antes. Yo creo que muchísimo peor, porque antes, por lo menos en estos pactos de gobernabilidad que habían, tenían que elegir a sus mejores figuras. Hoy hemos ido a unas elecciones que no sirvieron para nada, que ganó el doctor nulo, el doctor abstención y el doctor blanco, y los magistrados que se tienen en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Constitucional, lo único que hace es arreglan lo que el presidente Morales le mete nomás, y los ciudadanos estamos totalmente indefensos ante la justicia. Yo lo he vivido en esta última elección de Conteco, que el Tribunal Supremo Electoral decide un día antes inhabilitarme. Y yo no había conocido que tenía un proceso, no tuve derecho a defenderme y no tuve derecho a apelación. ¿Por qué? Porque simplemente me acusaron, me juzgaron y me sentenciaron sin que yo tenga conocimiento. Si nosotros que estamos en esta actividad estamos tan indefensos, ¿te imaginas la sociedad cómo está? Y el otro elemento central es que lamentablemente hoy a la gente se la persigue por pensar de manera diferente. Por eso que debemos recuperar la libertad que debe tener toda sociedad democrática, porque tenemos un gobierno autoritario que no respeta los derechos humanos, que atropella a las personas, que persigue a los opositores. Tenemos 770 exiliados, de los que se conoce, porque hay mucha gente que se ha ido calladita antes de que le inicien un proceso, o por el solo hecho de haber sido citados a la Fiscalía. Y finalmente el futuro, es decir,
¿Cuál es el futuro que esperamos para Bolivia? Los precios internacionales de las materias primas algún rato se van a caer. ¿Y qué vamos a hacer con los recursos que tenemos? Este gobierno, Patato, ha administrado 120.000 millones de dólares. Antes el presupuesto general de la nación era de 2.500 millones de dólares, hoy es de 20.000 millones de dólares. Es decir, 8 veces más de lo que se tenía antes, 8 veces más. Yo te pregunto, ¿tu sueldo ha subido 8 veces, Patato? ¿El sueldo de la gente ha subido 8 veces? ¿Tenemos 8 veces más hospitales, 8 veces más escuelas, 8 veces más carreteras? No. Está absolutamente claro que quienes nos han gobernado no han sido capaces de cumplir con la expectativa que habían generado, de cumplir con la gente, y no tienen un apego al Estado de Derecho ni el respeto a los valores democráticos. Yamal Serham ha estado con nosotros como candidato a primer senador por el Partido Demócrata Cristiano, liderizado hoy en su candidatura por Jorge Quiroga Ramírez. Esta semana hemos tenido en los 3 primeros días a 3 candidatos a senadores. La siguiente semana estaremos con el candidato de Unidad Democrática, don Arturo Murillo, y el jefe departamental del MSM, que también es candidato a primer senador por el Movimiento Sin Miedo. Luego comenzaremos a hablar con los candidatos a primeros diputados para que usted vaya reconociéndolos o conociéndolos. Nuestra misión es la de llevar a los candidatos entre ustedes de una manera objetiva y que ellos tengan